a compartirles pantalla para que puedan observar el material de trabajo, ¿ya? Ya, ahí pueden observar mi material de trabajo. ¿Se puede ver? Ya. Vamos a ver sobre los narradores ecuatorianos del siglo XX. La generación del 30. Con este tema es un poquito curioso. ¿Por qué? Porque se les nombraba bastante a los grupos antes poéticos de los jóvenes que anteriormente, bueno, ese era, se puede decir su hobby, que eran poetas, ¿no? Con este nombre conocemos un grupo de autores cuyo valor literario es trascendental, perdón, en la historia de la literatura ecuatoriana. Tienen como característica haber publicado sus mejores obras en la década del 30, ¿no? Por eso se llama la generación del 30. Todos sus autores cultivaron el realismo literario que se opone a cualquier tipo de literatura que se abstraiga del mundo. Esta corriente literaria muestra el mundo tal cual es y en ocasiones denuncian injusticias. Para ello eh, escogen personajes olvidados para la literatura romántica como modelos expuestos de la sociedad, los pobres explotados y los ricos explotadores. Los autores más reconocidos de esta generación son Jorge Casa, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Díez Canseco, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gilgibert, Rómulo Gallegos. ¿De qué se caracteriza esta generación? Eh, por el hecho de que ellos no hacen poesía, como decir, amorosa o poesía dedicado a un amor en específico, que es por lo general que se hace un poema. Más bien, ellos se dedican a lo que es exposición de sus poemas y sus sentimientos con respecto a la injusticia social o lo que pasa en su entorno social. Por ejemplo, la política puede ser algún presidente o funcionario, lo que sea que a ellos les parece un poco o un tanto mal. Entonces, ellos por medio de eso hacen un poema para poder decir expresarse, ¿no? Demetrio Aguilera Malta nació en Guayaquil en 1909. Su obra comprende varias novelas, pero de ellas destacan dos grandes títulos, que por estos dos grandes títulos él fue muy reconocido, que son Siete Lunas, Siete Serpientes y Don Goyo. Caracterizado por un estilo de oraciones cortas, casi puntilistas, sus relatos hablan de la vida rural costeña y los mitos que cultivan sus gentes. Colaboró con Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara en un libro colectivo de cuentos que ganó un lugar apreciado en nuestra literatura, lo que se van cuentos del Choclo y del Montubio. Ahora, como nosotros podemos observar aquí o podemos leer aquí en conclusión, lo que hacían estos personajes era expresar sus sentimientos con respecto a la etnia, cultura, política, sociedad en general de sus alrededores, de su entorno, como lo hacía Demetrio Aguilera con respecto a la vida rural costeña. Estos personajes no solo habían en la costa, habían regados por bastantes provincias ecuatorianas. Ahora vamos con la narrativa de la década de 1960 y 1970 y 1980, ¿no? 60, 70 y 80. De los labios al cuello, a los hombros, a la palanca de cambios, al corset, al asiento reclinable, perdón, en fin. Eh, Estás distraído, me dijo Claudia cuando casi me pasó el semáforo. Después siguió mascullando algo, pero yo ya no le atendía. Me sudaban las manos y sentí que el pie desesperadamente quería transmitir el don del tacto a la suela de mi zapato para saber exactamente qué era aquello, para aprehenderlo sin que ella notara nada. Finalmente logré pasar el objeto desde el lado del acelerador hasta el lado del embrague. Lo empujé hacia la puerta con el ánimo de abrirla en forma sincronizada para botar a eso a la calle. Pensé a las maromas que hice.
me fue imposible. Decidí entonces distraer a Claudia, perdón chicos, y tomar aquello con la mano para lanzarlo por la ventana. Pero Claudia estaba arrimada a su puerta, prácticamente miraba hacia mí. Comencé a desesperar, aumenté la velocidad y a poco vi por el retrovisor un carro de policía. Creí conveniente acelerar para separarme de la patrulla policial, pues si venía que eso salía por la ventanilla, podría imaginarse cualquier cosa. Em, Iván Egues, o Egues, nació en Quito en 1944. Este personaje no es un poeta en sí, es un cuentista y novelista que ha trabajado técnicas experimentales en su narrativa. Compone en su obra los libros de cuentos, El Triple de Salto, Ánima, eh, Pavora, historias leves, cuentos inocentes, cuentos fantásticos, cuentos gitanos, y las novelas que ellos escribieron, o que él en específicamente escribió, fue La Linares, Pájara a la Memoria, El Poder del Gran Señor, Lorena y Bobby y Sonata para Sordos. La conciencia breve, ¿no? Estas son como fragmentos de lo que él escribía, ¿no? La conciencia breve. Vamos a leer para entenderlo un poquito mejor, ¿no? Esta mañana Claudia y yo salimos, es decir, es como una continuación de lo que ya vimos, ¿no? Más que todo es como el principio, sino que yo les quería leer un poco de esto para que sepan de qué más o menos se trata. Entonces dice, esta mañana Claudia y yo salimos como siempre rumbo a nuestros empleos en el cochecito que mis padres nos regalaban hace 10 años para nuestra boda. A poco sentí un cuerpo extraño junto a los pedales, una cartera, de golpe recordé que anoche fui a dejar a María a casa y el besito candaloso de siempre en las mejillas se nos corrió sin pensarlo a la comisura. Ahora, la lectura que yo hice al principio es la continuación de esto. Ahora está más entendible, creo yo, que ya se entendió de qué se trataba, lo que él expresaba, ¿no? ¿Por qué corres? Me inquirió Claudia, al tiempo que se acomodaba de frente como quien empezaba a presentir un choque. Vi que la policía quedaba atrás por lo menos con una cuadra, entonces aprovechando que estábamos en redondel, le dije a Claudia, saca la mano que voy a virar a la derecha. Mientras lo hizo, tomé el cuerpo extraño, era un zapato leve, de tirillas azules y alto cambrión. Sin pensar dos veces lo tiré por la ventanilla, bordé un fano el redondel, sentí ganas de gritar, de bajarme para aplaudirme para festejar mi hazaña, pero me quedé helado viendo el retrovisor nuevamente a la policía. Me pareció que se detenían, que recogían el zapato, que me hacían señas. ¿Qué te pasa? Me preguntó Claudia con su voz ingenua. No sé, le dije, esos chapas son capaces de todo. Pero el patrullero curvó y yo seguí recto hacia el estacionamiento de la empresa donde trabajaba Claudia. Atrás de nosotros frenó un taxi haciendo rechinar de neumáticos. Era otra atrasada, uno de esas que terminaban de maquillarse en el taxi. Chao, amor, me dijo Claudia, mientras con su piecito juguetón buscaba útilmente su zapato de tirillas azules. ¿Ya? ¿Qué podemos acatar sobre la lectura? Bianca. Yo pienso que ellos estaban en un momento amoroso, por así decirlo, y la patrulla, pues, no se pudo pensar cualquier otra cosa. ¿Ya? Y bien, Briana, ¿qué puedes acatar sobre la lectura? De que en esa década era más sobre la injusticia que la poesía de amor. Ya, eso es sobre la generación del 30. Lo que hablamos de la lectura de Iván Engües es que él había tenido anteriormente un amorío, se puede decir así. Es lo que yo entendí. Cada uno tiene su opinión. Entonces, tenía un amorío anteriormente con otra muchacha, con otra chica, y él pensó que había pasado, que el zapatito de la esposa en sí era de la otra muchacha y por eso no lo podía sacar. Este tipo de lecturas lo hace solo Iván Engües, ¿no? Con todos sus novelas y cuentos. Este es un escritor cuentista.
Lo que es de los narradores ecuatorianos del siglo XX, por el otro lado, como decía Briana, son los que participaban por medio de la su cultura, su alrededor, su entorno en sí, y es lo que ellos podían recalcar sobre cualquier tema cultural o sociocultural en sus novelas, cuentos, narraciones e incluso poemas. ¿Ya? La diferencia de los poemas y el cuentista es que en los poemas más que todo hay rimas, existen métricas, existen muchas situaciones que se puede deducir que es un poema, y en lo que es un cuentista y novelista siempre hay una historia en general, un final, un inicio y una estructura en general, ¿no? Eso es con respecto a la clase del día de hoy, no es muy larga, no es muy pesada ni para que se confundan ni nada. Yo creo que está bastante entendido. ¿O tienen alguna duda o pregunta, chicas? Está bastante claro lo que es la narrativa de la década de 60, 70, 80 y las narraciones del siglo 30, 20. ¿Sí? Ya. No se olviden, por favor, ya están en la plataforma lo que son las actividades en clase y en casa y poder, si es que necesitan de nuevo revisar lo que es la clase grabada, lo pueden hacer sin ningún problema. Con respecto a las tareas, chicas, como recién habían ingresado, ¿subieron ya las tareas? Yo sí ya subí las tareas, mi. Eso yo estaba por preguntarle, yo entré el 7 de junio, el viernes, entonces de ley tengo que hacer las tareas de mayo y esas cosas. Sí, tienes que igualarte, pero en caso de que no los hayas subido, necesito que por favor, el rato que subas las tareas, me justifiques que te matriculaste recién, entonces por ese motivo están las tareas atrasadas, para yo poderte calificar sobre 10. En caso de Briana, como ya ha subido las tareas, supongo que no ha puesto ninguna justificación. Entonces, Sí, Miss, yo le dije que soy nueva, que recién acabo de entrar ya, ¿en en cada los tarea que deberes. subiste o en un comentario del chat o algo así? En un comentario. De Y cada le escribí tarea. por interno. Y le escribí por interno mensaje. Ah, ok, no hay problema. Igual yo voy a estar atenta con ustedes dos para poder calificar sobre 10, ¿ok? Entonces, Ya. eso es con respecto al día de hoy. Chicas, ¿alguna otra pregunta con respecto a cualquier tema? ¿Está todo bastante claro? Ya, chicas, por el momento va a ser una clase corta para que ustedes se puedan seguir igualando, tal vez en este caso Bianca, y no se atrase un poquito más, ¿ya? Les voy a dejar estos 20 minutos para que ustedes puedan seguir haciendo sus tareas. Que tengan un excelente día y tengan un excelente inicio de semana. No se olviden de subir las tareas, chicas. Chao. Cuídense.